Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Juan Clark, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb en Twitter e Instagram, @RadioEscuelaUR en Twitter e Instagram, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkon, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Casa Ramos Sucre desde Cumaná. Como museo e importante centro cultural de Cumaná, en el centro histórico de la ciudad se encuentra la Casa Ramos Sucre. El lugar es un rincón marcado por la historia de uno de los grandes personajes de Cumaná y del país, José Antonio Ramos Sucre. Su poesía se ha convertido en objeto de estudio dentro y fuera del país desde hace varios años. Considerado uno de los más destacados escritores e intelectuales de la historia literaria del país, la obra de José Antonio Ramos Sucre combina el poema en prosa, la reflexión, el ensayo breve y la narración. La casa natal del poeta forma parte de un conjunto de bienes muebles e inmuebles dentro del casco histórico de Cumaná. La casa de Ramos Sucre está situada casi al frente de la iglesia Santa Inés. Como todas las casas de la calle Sucre, posee una puerta al fondo del patio que da al río Manzanares. Es la número 29 de la hilera de casas de la acera sur. Data de mediados del siglo pasado y ya antes de 1870 pertenecía a los esposos José Antonio Ramos González y Trinidad Martínez Vallenilla, abuelos paternos del poeta. La casa es heredada en 1907 por Rita Sucre de Ramos, la esposa, y Trina, José Antonio, Miguel, Luis, Lorenzo y Carmen Ramos Sucre, los hijos, quienes años más tarde la venden, al trasladarse la familia a Caracas, pasando la vivienda a manos de distintos propietarios. En el año 1976, los organismos de cultura representados en la Universidad de Oriente, UDO, y la Gobernación del Estado Sucre inician una campaña de recuperación de la misma y la Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental, Corporiente, la adquiere un año más tarde, ofreciéndola como sede al Centro de Actividades Literarias José Antonio Ramos Sucre, creado por la UDO, Corporiente y la Gobernación del Estado en homenaje al poeta. En el año 1993 se ejecutan los trabajos de la restauración de esta casa por parte de la UDO y la Gobernación del Estado Sucre. La familia Ramos y diferentes colaboradores organizaron la Bienal Ramos Sucre durante muchos años. Hoy en día, la Casa Ramos Sucre depende del rectorado de la UDO e intenta, luego de años difíciles, volver a retomar las actividades en las que destacaban desde siempre. Sobre ello hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Bueno, yo supe de la Casa Ramos Sucre en dos momentos en mi vida. Uno, por mi familia, que vive en Cumaná. Era parte de estos recorridos que uno hacía por el centro y donde además muy cerca está la casa de Andrés Eloy Blanco, de la familia Blanco,
y por otro lado por la Bienal, que durante mucho tiempo estuvo coorganizando o ayudando a organizar junto con la familia Ramos y otra gente, Catina Enrique. Y recuerdo además los libros, o sea, quiénes la ganaron. Entonces me parecía que era algo muy importante. Además, había jurados internacionales. Yo siento que el movimiento que hubo en su momento alrededor de la Casa Ramos Sucre fue singular, pero luego, como tanto en el país, desde hace 10 años o quizás más, empezó a haber conflictos políticos, imposición de determinadas cosas, y hoy en día la casa está muy diezmada por la inseguridad. Es un poco el caso de la casa de la familia Blanco. Son casas en donde han entrado muchas veces, han robado muchas cosas. Lo cierto es que ya desde el año pasado había un movimiento y ha empezado a abrir nuevamente con mucha fuerza, eh, apoyados por el rectorado de la UDO en Cumaná y bajo la guía de Adriana Cabrera. Durante muchos años se dictaron talleres ahí de narrativa, de poesía, y era un espacio natural en donde pasaban muchos poetas y escritores del estado Sucre y por extensión en muchos aspectos del oriente del país. No es cualquier cosa una casa que lleve el nombre de Ramos Sucre, además. Lo que significa la figura del poeta, para mí un poeta cada vez mayor, más en el contexto del tiempo en el que escribía, y que fue reconocido como maestro por la generación de los 60 en Venezuela y hasta el día de hoy. Es de las mejores cartas de presentación en el extranjero. Ramos Sucre fue publicado por el Fondo de Cultura de México, por la editorial Ciruela en España, y sé que vienen otros proyectos. Entonces vamos a explorar a ver qué tal, qué planes hay, ¿no? Sí. Bueno, hablar de la casa Ramos Sucre, como dices, vaya impronta, ¿no? Es la casa, efectivamente fue la casa del poeta, su casa familiar, transformada en museo y en centro cultural. Y bueno, es un símbolo, ¿no? Realmente de Cumaná. Cumaná, hace mucho tiempo que no voy a Cumaná. Debería ir. He estado cerca, en el estado Sucre, pero no propiamente en Cumaná. Pero uno siempre recuerda a Cumaná como esa ciudad luminosa, y bueno, cómo no, cuna de grandes, ¿no? Desde el Mariscal de Ayacucho, que es así como el gran padre, y bueno, después esta tierra de poetas, y no de cualquiera, ¿no? Sino de grandes poetas. Entonces, claro, cuando uno piensa en la casa de Ramos Sucre, piensa indefectiblemente en la poesía de Ramos Sucre. Y para mí es recordar la primera vez, por supuesto, cuando empecé a leer a Ramos Sucre, que imagino, Ricardo, que a ti te habrá pasado algo similar. O sea, eso es algo que a uno le acontece en todo el cuerpo y en toda la vida, porque la poesía de Ramos Sucre, sin pretender de ninguna manera ser experta en poesía, es una poesía tan honda, tan contundente, con unas imágenes que de verdad sobrecogen, que yo recuerdo, además muy joven, decir, yo no puedo creer que este señor haya escrito todo esto, ¿no? También recuerdo muchísimo un magnífico libro de la colección de Monte Ávila, Ante la Crítica, el de José Antonio Ramos Sucre, Ante la Crítica, que me ayudó tanto a estudiar. Entonces, es difícil que aquí no se mezclen las nostalgias lectoras o las nostalgias de los tiempos en los que la cultura tenía otras luces, pero también es importante, y creo que eso es un poco también el motivo de este programa, ver cómo de las crisis, ¿qué hacemos con las crisis? ¿Cómo renace la Casa Ramos Sucre? ¿Cómo sobrevive en uno de los estados más depauperados del país, a pesar de ser uno de los más hermosos, y a pesar de ser
la casa de un poeta más que mayor, en estos tiempos pareciera que eso uno puede decir, sí, claro, ajá, pero ¿y qué pasa, no? Igual no hay dinero, igual no hay inversión, las universidades autónomas están en horas bajas, entonces, ¿qué hacemos con esto? Creo que el programa de hoy va a ir un poco por ahí, escuchar, por supuesto, en primera persona a quienes hacen vida y dan vida a este espacio que, bueno, no va a morir porque no quieren. ¿Con quién conversamos? Con Adriana Cabrera. Adriana Cabrera es graduada por la Universidad de Oriente y magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Ha sido profesora en la UDO desde 1998. Profesora e investigadora de teoría literaria, literatura latinoamericana, lenguaje y comunicación, con más de 20 años de experiencia en el nivel superior y experiencia paralela como asesora de talleres de creación en poesía y narrativa. Tiene experiencia también como promotora de la lectura, escritora de narrativa, poesía y ensayo. Ha publicado el libro de poesía Los nombres silenciosos y varias coautorías, entre ellas las de los libros Lenguaje y comunicación, Antología de un taller y Antología de narrativa cumanesa. Autora de artículos académicos y de la tesis Aproximación teórica al espacio narrativo y su aplicación a prisión perpetua de Ricardo Piglia. Actualmente dirige la Casa Ramos Sucre en Cumaná. Buenas tardes, Adriana. Un gusto estar aquí hoy contigo. Bienvenida a Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación en nombre de la Casa Ramos Sucre y en el mío propio. Y por supuesto de la Universidad de Oriente también. Qué bueno que estás aquí. Es un gustazo de verdad para nosotros. Extiendo mis saludos a Rubí Guerra y a toda la gente que hace un trabajo artístico, literario, intelectual en la ciudad de Cumaná. Querida Adriana. Gracias. La Casa Ramos Sucre tiene muchos años de existencia y una historia larga de promoción de la cultura en el oriente del país. ¿Cuál es su situación actual? Así es. La Casa Ramos Sucre el año que viene cumple 40 años de existencia como institución cultural. Y ha tenido efectivamente una historia larguísima de difusión, de promoción, pero también de construcción de cultura dentro de la ciudad. Ha tenido una trascendencia nacional y latinoamericana impresionante, pero sobre todo para la ciudad de Cumaná significa y ha significado muchísimas cosas. Yo crecí vinculada a la Casa Ramos Sucre. La Casa Ramos Sucre, disculpa que haga un poco de historia personal también, porque eso puede ilustrar de alguna manera la trascendencia de la casa para la gente de Cumaná, para quienes en Cumaná hacen de alguna manera alguna forma de expresión artística. Claro. Yo a los 17 años yo comencé a frecuentar la Casa Ramos Sucre, atraída por los talleres de literatura, y allí yo puedo decir que mi carrera, tal como yo la concibo hoy, o sea, mis intereses, el desarrollo de mis investigaciones, pero también el desarrollo de mi propia actividad literaria, crecieron y se hicieron allí, tanto como en la universidad. Ese es más o menos el significado que puede tener para un sector, por ejemplo, de la población que ahorita se ve tan golpeado como es la juventud que tiene algún interés por la literatura, por el arte. La casa efectivamente durante muchísimos años ha significado un lugar de encuentro, no solamente de la literatura, sino de distintas expresiones artísticas. Y ha tenido pues una actividad que solamente se puede describir como grandiosa a lo largo de muchísimos años, de todos estos 40 años. La casa llegó a tener en su momento
un programa editorial bien establecido. Se publicó la revista Trizas de Papel durante una cantidad de números bien importantes. Además de su plan editorial, se convocaba a la Bienal Ramos Sucre, que sabemos la trascendencia que tiene en el mundo de la literatura nacional. Todas estas cosas se deben a la Casa Ramos Sucre. ¿Cuál es la situación actual de la Casa Ramos Sucre? Luego de un tiempo, ¿verdad?, cerrado por la pandemia que nos afectó a todos, la Casa Ramos Sucre pues ha abierto sus puertas nuevamente. Por circunstancias y creo que por coincidencias de tiempo que yo quiero considerar muy, muy felices, se me asigna la responsabilidad de dirigir la casa en esta apertura luego de la pandemia. Y estamos tratando de recuperar la casa, porque tal como ha sucedido con la universidad, que ha sido muy golpeada presupuestariamente y por otras vicisitudes del panorama nacional que todos conocemos, asimismo otras universidades del país, la Casa Ramos Sucre pues también ha sido golpeada en todo su desarrollo, en todo lo que ella puede significar para la ciudad y para el país. Por ejemplo, hace casi una década, la Casa Ramos Sucre no convoca la Bienal Ramos Sucre. La aspiración es que para el año que viene, estos 40 años de la casa signifiquen la reapertura de muchas cosas, entre ellas la Bienal. Es un deseo que tenemos, es una convicción y estamos trabajando para eso. Asimismo, retomar todos los planes que la Casa Ramos Sucre, que eran tan buenos y que la Casa Ramos Sucre tuvo que dejar de hacer, como es el plan editorial en su versión digital por los momentos, y la salida otra vez de la revista Trizas de Papel. En eso se está trabajando. Ahorita la Casa Ramos le podríamos decir que su situación actual es la de reactualizar su programación, de volver a hacer lo que ella hacía bajo los conceptos que exige pues los nuevos tiempos. Claro que sí. En ese sentido, nosotros también estamos pensando en la instalación de la Cátedra Ramos Sucre, que va a tener, por supuesto, una versión virtual. Ay, Dios mío. Y así otros planes y eventos que nosotros aspiramos que tengan también una versión virtual. Queremos hacer también la página web de la casa, que nos permita tener otra proyección, una proyección también hacia el mundo, que ahorita es muy necesaria. Hay que decirlo que todo esto está aconteciendo muchísimo con la colaboración y la buena voluntad de un montón de gente que quiere muchísimo a la casa, no solamente dentro de la ciudad, sino en otras ciudades del país y en el exterior. Siempre, hasta ahora, los contactos que hemos establecido, las cosas que hemos tratado de hacer y consultar, han tenido una buenísima recepción, incluyendo al Alfabeto del Mundo, que bueno, ya estamos aquí, nos han invitado y eso forma parte de los esfuerzos de promocionar la casa, de volverla a abrir y que ella pues tenga una actividad esplendorosa como ha sido siempre en su historia. Profesora, escucharla, bueno, yo además de estar embelesada por escuchar la historia de la casa, porque caramba, ¿no? Son casi 40 años. Y a pesar de las dificultades, veo que pues se están planteando unos planes muy concretos para, digamos, bueno, sí, retomar la programación y que la casa vuelva a tener el lugar cultural, el lugar en el mundo de la cultura y en el mundo de la literatura que le corresponde, ¿no? Además, yo justamente me parece además muy valioso que vayan a trabajar con un sitio web propio de la casa, porque cuando uno, pensando en quienes no la conocen o en personas que están fuera, se mezcla mucho, y por ahí va mi pregunta, el turismo con las actividades culturales, ¿no? ¿Cómo se compagina entonces, profesora, el carácter de museo histórico con la de una casa que es además un centro cultural?
Sí, esa pregunta es bien, bien pertinente porque de hecho la Casa Cultural tiene el estatuto de Casa Museo, Ujú, además, ¿no? ujú, Estamos ubicados en el centro histórico de la ciudad y la casa es frecuentemente parte de los recorridos turísticos que se hacen en la zona. ujú. Nosotros recibimos tal vez, por lo menos una vez a la semana, a grupos de personas que van a conocer la casa, no solamente por la belleza de su arquitectura, sino también por la historia que encierra la Claro, casa. claro. La casa es una casa, pues, que también, como todas las casas del casco histórico, es patrimonio cultural, ¿ok? Ujú. Y además de eso, ahí se ha hecho una ambientación propia de la época. Entonces es un paseo muy hermoso de hacer, además está toda la historia pues de Ramos Sucre, de su vida, hay algunos elementos propios que pueden ilustrar cómo fue la vida en la época. Sí. Aparte de eso, nosotros pretendemos, y esa es una de las cosas con las que vamos a arrancar prontamente, ofrecer en agosto también programación. Muy Ajá. modestamente al principio, porque tenemos muchísimas cosas que resolver allí, pero por lo menos ahora en agosto estamos planteando hacer una actividad interactiva con un luthier en torno Mm, al 4. ok. ¿Eh? Ajá. Entonces esto puede ofrecer para el público que viene pues a conocer la ciudad una actividad que es muy muy interesante, ¿no? Como quiera que la casa también es una entidad cuya función es difundir la cultura y el arte. Ujú. Entonces tenemos a este luthier invitado que nos va a mostrar a nosotros cómo es el cuatro por dentro. Aparte es músico y entonces, bueno, es una actividad muy, muy interesante que puede atraer, digamos, y que puede constituir una actividad recreacional propia para el tiempo de vacaciones, ¿no? Claro, claro. Pero estos son elementos que se conjugan perfectamente. Está pues en nuestros planes y todavía no tenemos nada concreto aún, pero sí está por allí en nuestros planes, que la casa en agosto ofrezca una programación muchísimo más interesante pensando que es un periodo vacacional. Claro. Hasta ahora la casa, porque precisamente es una institución también universitaria, Ujú. en los últimos años había cerrado durante el periodo vacacional, Ok, entonces claro. ahora nosotros estamos dejando la casa abierta durante ese periodo y queremos ofrecer una programación que esté de acuerdo con la época. En este momento, muy modestamente, porque hay muchas cosas que resolver, como ya dije, vamos a tener una sola actividad y el ofrecimiento de dos talleres, un taller de narrativa y un taller de poesía que se van a desarrollar ahora en agosto, contando pues con la colaboración de quien siempre ha sido un incondicional de la casa, que es Ruby Guerra. Vamos a tener el privilegio de tenerlo en la casa dictando un taller de narrativa para la comunidad de la ciudad, para los artistas de la ciudad que estén jóvenes, que estén comenzando. Además me consta que Ruby Guerra es un excelente tallerista eh, y totalmente adecuado para quienes se inician en la escritura. Bueno, Y además de profesora, esto, la interrumpo un momentito solamente porque ajá, tenemos que hacer una pausa. Pero además ok, encantados, ya quisiéramos irnos Ricardo y yo a tomar el taller con Con el Ruby, maestro Rubí Guerra. claro. Pero vamos a hacer son una, bienvenidos si quieren. eso, vamos a hacer una ¿Cómo no? pequeña pausa y al regresar nos cuenta con más detalle esto y pues todo lo que más podamos conversar, ¿vale? ¿Cómo no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Casa Ramos Sucre desde Cumaná. con quién conversamos? Con Adriana Cabrera. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Nos venías contando unas cosas maravillosas, nos hablabas de talleres, en especial durante el mes de agosto, uno dirigido por Ruby Guerra. Cuéntanos un poco más, Adriana. Bien, este taller dirigido por Ruby Guerra está dirigido a quienes se quieran iniciar en la escritura de cuentos. También vamos a estar ofreciendo en la casa adicionalmente un taller de poesía. Ese taller de poesía lo voy a dictar yo, también para quienes se quieran iniciar
en la escritura de poesía, aunque de verdad estamos pensando en el público más joven, ese público que en vacaciones, esos adolescentes que en vacaciones pues tienen muy poco que hacer, y es una época interesante para que le den curso a intereses que, bueno, que ellos tuvieran en su vida, ¿no? Además, dictar los talleres de poesías para adolescentes, para el público que se está iniciando, siempre ha sido para mí una cosa que me gusta realmente hacer este tipo de actividades. En principio, pues esto es lo que tenemos planeado para agosto. Para septiembre y octubre hay unas actividades interesantísimas que tienen que ver con la conjunción de arte y ciencia también. Genial. Pensando en hacer una alianza con toda la parte científica de nuestra universidad, porque es una necesidad hoy en día para nosotros, para la Universidad de Oriente, mostrar lo que somos. Y lo que somos y el valor que es la universidad también. Entonces, estas actividades están pensadas un poco para nosotros tener un poquito de lo que la Universidad de Oriente es desde la Casa Ramos Sucre. Son actividades muy interesantes, pero no voy a hacer spoiler porque esto viene, realmente me entusiasma, y muchas cosas todavía por confirmar, entonces no sería bueno estar compartiendo muchísimo de eso, ¿no? Claro, Pero claro. sí creo que va a ser bueno, creo que va a ser interesante. Nosotros pues, para retomar la pregunta inicial que fue sobre la relación con los aspectos turísticos, yo creo que la casa pues tiene muchísimo que ofrecer. Se piensa también en el futuro, también tenemos algunas exposiciones que están siendo ya cuadradas, arregladas. Esto también es muy interesante para el turista que visita la ciudad, pero también para el habitante de la ciudad. Entonces, todo esto lo estamos planificando, y yo creo que lleva buen rumbo. Veo que muchas cosas se van a concretar, y sobre todo para mí en particular es no solamente un lugar de tranquilidad, sino también de muchísima alegría ver cómo tanta gente se aboca a la colaboración con la Casa Ramos Sucre. Eso es muy Eso importante. para mí es muy importante. Es Sí, muy sí. importante y además es muy valioso compartirlo. Para Ricardo y para mí siempre es muy importante en el programa, y bueno, en la vida misma. El mundo cultural puede ser pequeño, pero está afortunadamente habitado por personas muy constantes y comprometidas como ustedes, y es sobre todo destacar que Venezuela no es solamente Caracas. Venezuela es un país grande, lleno además de gente voluntariosa y también talentosa, que pues miren, en distintos rincones se están haciendo muchas cosas. Yo quiero además, profesora, bueno, decirle, creo que de parte del programa también, nuestro respeto, nuestra solidaridad y compromiso con la Universidad de Oriente, que ha tenido pues que combatir mucho más que heraldos negros en estos tiempos, pero que confiamos vendrán mejores, y también, como lo deseamos para todas las casas, digamos, universidades autónomas del país, vuelvan a florecer. Yo quería hacerle una pregunta, además ya como especialista también en literatura. ¿Considera usted que las nuevas generaciones conocen la poesía de Ramos Sucre? Sí, esa es una pregunta. Para mí, que soy profesora universitaria y precisamente trabajo con esas nuevas generaciones, es difícil admitir que no. Okay. No creo que haya suficiente conocimiento ni de la figura de Ramos Sucre, ni de otras figuras, ya hablando en el ámbito de la ciudad, cumanés,
de Andrés Eloy Ok, Blanco, por ejemplo. tampoco de un poeta de la península como Cruz Salmerón Acosta. Ujú. Digamos que en el Fácil. oriente del país son tres de los poetas más importantes que tenemos Así es. y no hay un conocimiento suficiente sobre ellos. No lo había antes de la pandemia Ujú. y creo que después de la pandemia, pues el panorama no debe haber mejorado en absoluto. Caray. Nosotros hacemos un esfuerzo importante desde la Casa Ramos Sucre, siempre se ha hecho, incluso durante los tiempos de pandemia se intentó esporádicamente también cumplir con esa parte de que grupos de niños visiten la casa, que Ok. se les cuente la historia. Sé que desde la Casa Andrés Eloy también ese esfuerzo se hace, Claro. Sí. ¿sí? Que grupos de niños de las escuelas visiten la casa, se les cuenta un poco la historia, por supuesto siempre guardando el registro apropiado para estos niños, pues la historia de Ramos Sucre es una historia Claro, un muy poco dura. lúgubre, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, hay que saber Sí, enfocarla. claro. Las chicas que nos hacen de guía a veces son muy expertas en esto, este, pero no creo que haya suficiente conocimiento para las nuevas generaciones de la figura de Ramos Sucre. Ok. Eh, Realmente, y creo que puedo afirmar con cierta base por con quienes trabajo, pues Claro, las claro. personas que recibo, incluso de la mención castellano y literatura, Mm, hay un desconocimiento básico que uno tiene que hacer un trabajo allí claro. y se ha hecho, pero no es suficiente. Yo creo que falta todavía muchísimo por hacer en el terreno. Adriana, yo quisiera que tú dejaras una invitación, no solamente a la gente de Cumaná, del oriente del país, sino, digamos, al país en general, y pensando en lo que nos hablabas de publicaciones online, quizás en algún momento talleres online, también en venezolanos fuera de Venezuela. eh, ¿Qué invitación les harías a ellos, a los jóvenes y no tan jóvenes? O sea, ¿con qué seducirías a los lectores, a los interesados en la cultura en Venezuela para ir a la Casa Ramos Sucre en Cumaná y para disfrutar de todo lo que pueda ofrecer la casa? A ver, Bueno, fíjate que una de las cosas, y ahí voy a recordar cuando yo misma me acerqué a la Casa Ramos Sucre. Ujú. Quien tiene inclinaciones artísticas, quien tiene inclinaciones por la cultura, no puede simplemente prescindir de ellas. Eso en gran parte, quien es artista no se distingue de la vida misma, es lo que es. Ujú. Y en la medida en que estas cosas no encuentran realización, lo que hay es frustración vital para eso. ser lo que somos. Todas aquellas personas que tienen un interés literario, que tienen interés por la poesía, por la narrativa, por el arte, tienen que ejercer su actividad artística. La Casa Ramos Sucre ofrece y ofrecerá cada vez un espacio más amplio para esa realización. Eso nos lleva también, creo yo, al centro mismo de por qué en unas circunstancias, en un marco de crisis tan general, tan grande que tenemos en el país, que está tan lleno de tantas necesidades básicas, hacer cultura sigue siendo una necesidad. Y es porque nos Absolutamente. ofrece, creo yo, la posibilidad de imaginarnos una realidad distinta a la que tenemos y creer que es posible esa otra realidad, ese universo alternativo donde todos nos realizamos y donde todos de verdad podemos ser felices haciendo lo que nosotros queremos hacer y lo que queremos desarrollar. Yo creo en estas cosas y por eso creo que eh, hacer que los espacios estén disponibles para que estas cosas ocurran, es el valor que la Casa Ramos Sucre tiene y es el valor que puede ofrecer a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a quienes simplemente quieran escuchar el llamado. Magnífico. Wow. Además, me encantó esa expresión, el llamado. Eso me encantó
de verdad. No, bueno, no, profesora, no podemos más, esto es casi un manifiesto, al que además estoy segura que no solo yo, sino Ricardo también se suscribe, sobre la necesidad también de crear espacios que nos permitan pensar la realidad posible, ¿no? Eso Sí, es una necesidad sí. vital y es una necesidad país y agradecemos, Ujú. le agradecemos inmensamente además que bueno, no solamente que haya llevado esta conversación tan grata con nosotros, sino el compromiso de, digamos, que asumen desde allá, desde Cumaná, bueno, en la casa y desde la UDO, de los departamentos y toda el área de cultura. ¿Puede, profesora, decirnos de qué, por ejemplo, sobre todo, por lo que nombraba Ricardo, la gente, los venezolanos que están fuera del país, también ávidos de estar cerca de alguna manera, tienen redes sociales, ¿verdad? Que puedan, digamos, seguirlos, también ver, porque es posible para algunos, obviamente no para todos, pero para algunos, colaborar si fuera necesario, ¿no? Como incentivar alguna actividad. ¿De qué manera podría nuestra comunidad magnífica regada por el mundo acercarse también un poquito a Cumaná? Toda, toda, desde compartir una invitación que hagamos a alguna actividad, todo, absolutamente todo suma. Por supuesto, hay quienes tienen posibilidades más allá, quienes cuentan con contactos, quienes pueden directamente colaborar. Toda ayuda para la casa es bienvenida. En ese sentido, nosotros también tenemos nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes encontrar como Casa Ramos Sucre y en Facebook también. Próximamente estaremos afinando algunas otras cosas en el área de redes. Ok. Todavía no están listas, pero eso se está trabajando pues, en ello. Y toda ayuda es absolutamente necesaria, toda cosa cuenta, todo lo que se quiera hacer alrededor de la casa cuenta. Agradezco infinitamente la invitación que han hecho desde el Alfabeto del Mundo para la casa, porque esto es sin duda también una palanca que puede impulsarnos a nosotros a tener muchísimo más visibilidad, muchísimo más éxito y por supuesto encontrarnos siempre en los lugares donde las personas aman la cultura es para nosotros importantísimo. Genial. El honor es todo nuestro. Muchísimas gracias, Adriana, por acompañarnos hoy. Un gusto, un gran abrazo a toda la gente maravillosa de Cumaná, esa ciudad tan querida. Y bueno, gracias por habernos acompañado. Esta es su Gracias casa. a ustedes. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, creo que esta fue una conversación muy, muy grata para ambos, que es muy valioso, además, conocer la gran noticia de que la Casa Ramos Sucre está, digamos, renaciendo o haciendo un gran esfuerzo para renacer, para convertirse nuevamente en un referente para la ciudad, pero también un referente para el país. Ojalá efectivamente ese próximo año que celebra sus 40 aniversario, pues también vuelva a la Bienal, que es importante, y que las transformaciones que vienen con los tiempos y con las crisis, como la publicación en línea, como los talleres de doble modalidad, presencial, virtual, sean también la posibilidad de que efectivamente la casa pueda sostenerse más allá del presupuesto tradicional que puede tener por los organismos públicos o entendiendo además las enormes dificultades de la UDO. Pero creo que sobre todo la profesora Adriana nos dio y en su cierre además una lección sobre la importancia de, a pesar de seguir
trabajando y ofreciendo los espacios, no solo para resistir, que ya es bastante, sino también para transformar y para construir poco a poco el país al que aspiramos, ¿no? Así es. Cumaná además es una ciudad que durante mucho tiempo ha sido uno de los ejes culturales del oriente del país. Para mí es una ciudad maravillosa. Pienso que es una ciudad que podría tener un desarrollo a partir del turismo realmente extraordinario por los kilómetros y kilómetros de playa que tiene y ciertas facilidades o cierto don especial que tiene como ciudad, ¿no? Además, albergas, la misma Adriana lo dijo, la cercanía de 3 poetas importantes, emblemáticos venezolanos, y eso ya debería de ser suficiente motivo para que pudieran hacerse muchísimas otras cosas. Yo creo que lo que hace Adriana es importante porque además, aunque nosotros en los últimos 10 años, en especial, hemos visto una devastación enorme, como si un salitre hubiera caído de manera aplastante sobre el país, yo no puedo dejar de recordar, de tener presente un recuerdo de los años 90, quizás finales de los 80, cuando yo iba a Cumaná a pasar vacaciones con mi familia. Y es el Museo del Mar. El Museo del Mar, que tuvo su sede primero en Cumaná, luego durante un periodo de tiempo fue abandonado y uno iba viendo cómo iban desmantelando todo el museo hasta que no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Entonces es algo que fue hace ya 30 años o más de 30 años. Pero independientemente de eso, también puedo pensar en muchas montañas o cerros en Cumaná, completamente peladas por el salitre, pero aunque estén completamente peladas, las montañas siguen ahí. O sea, el salitre puede consumir, pero las montañas siguen ahí. Y yo creo que hay que ser un poco como esas montañas, ¿no? Uno siente que anda sin piel, pero anda. Y ese seguir, ese continuar, yo creo que también es muy, muy importante y creo que Cumaná es una ciudad que ha aprendido a transmitir. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, Sachenka, yo había pensado, por supuesto, en El cielo de esmalte de Ramos Sucre, pero es muy difícil escoger una sola obra de Ramos Sucre. Tampoco escribió tantísimo, ¿no? Entonces es de esos autores que tú con 4 o 5 libros o textos importantes tienes prácticamente su obra completa. Y yo creo que hay que apuntar a esas obras completas de Biblioteca Ayacucho, o está también la publicación del Fondo de Cultura Económica, lo que salió por Ciruela en su momento, y también hay una antología poética de Monte Ávila Editores de hace mucho tiempo, creo que de la colección El Dorado, que es la que más ha llegado a rodar por ahí, ¿no? Sí. Bueno, por eso, casada con ¿qué recomienda uno de Ramos Sucre? Pues a Ramos Sucre, lee. Obras completas, puse yo Biblioteca Ayacucho, porque además me parece que está muy, muy, muy bien hecha. Bueno, realmente los libros de Biblioteca Ayacucho son o eran realmente obras que no solamente contaban con la obra poética o narrativa, sino, bueno, con todos los preliminares, prólogos, porque Ramos Sucre es un poeta que, como digo, nos desborda en su magnificencia, pero también es un poeta difícil de asir. Entonces no es tan... Es buena idea también, ¿no? Leer lo que va alrededor, los estudiosos, un poco la historia de su tiempo y más pensando lo que nos decía la profesora, que últimamente no es que se conozca mucho. Entonces, acérquense a la obra.
En el próximo encuentro. Homenaje a Eugenio Montejo. Y tendremos como invitados a Graciela Yáñez Vicentini y Miguel Gómez. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Juan Clark, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de la Radio Escuela el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb en Twitter e Instagram, Radio Escuela UR en Twitter e Instagram, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.